Así que mi primer hijo, Colin, nació hace unos 13 años. Un buen amigo mío enmarcó el siguiente poema y me lo regaló. Tengo el poema en mi mesa de noche hasta el día de hoy y dice así: debo ser un hombre cuidadoso y un pequeño me sigue. No me atrevo a desviarme por miedo a que él siga el mismo camino. No puedo escapar ni una vez de sus ojos. Todo lo que me ve hacer, él lo intenta. Como yo, dice que va a ser el pequeño que me sigue. Él piensa que soy bueno y noble. Cree en cada una de mis palabras. No debe ver lo peor de mí, el pequeño que me sigue. Debo recordar mientras paso por la diversión del verano y la nieve del invierno al construir para los años, ser el pequeño que me sigue. Verás, debo recordar que mis hijos me están siguiendo, están imitándome. Ellos están aprendiendo lo que significa ser cristiano, hombre, esposo y padre, principalmente observándome a mí. Lo que es cierto para la hombría también lo es cuando se trata del cristianismo. Aprendemos lo que significa ser cristiano aprendiendo de, escuchando y luego imitando a Jesús. Para el cristiano, ser como Jesús, ese es el objetivo de nuestro crecimiento y madurez. Como vimos la semana pasada, si estuviste aquí. Cuando lo vemos en toda su grandeza, cuando es exaltado y se le ve en toda su gloria, el resultado de eso, según 2 Corintios 3:18, es que somos transformados a su imagen. O, en palabras de 1 Juan 2:8, que debemos andar como Él anduvo. Es decir, todos nosotros como cristianos deberíamos vivir como vivió Jesús. Y eso podría parecerte, bueno, eso es imposible. No estoy libre de pecado, pero no es el caso. El punto no es ser sin pecado, porque Jesús fue sin pecado. El punto es, lee sus palabras para que pienses como Él. Lee sus palabras para que vivas como Él. Ves quién es y lo que hizo e intentas imitar eso en tu vida. Ese es el fin del cristianismo. Él es el estándar y el objetivo. Si tu meta es ser como Jesús, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se ve eso realmente? ¿Dónde lo vemos claramente para poder imitarlo? ¿Dónde lo vemos de una manera que no podemos ignorar? Y la respuesta es Juan 13. Es ahí donde aprendemos que como cristianos debemos imitar el amor incomparable de Jesús. Juan 13 trata sobre el amor de Jesús por su pueblo, pero también sobre cómo ese amor moldea las actitudes y acciones de nuestras vidas al imitarlo. Esto se puede ver en el versículo 15. Échale un vistazo. Dice: os he dado un ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Aquí la palabra ejemplo significa modelo o patrón. Él es el modelo a seguir en nuestras acciones, el ejemplo que debemos imitar, y no tanto lo que hizo, es decir, lavar los pies en sí, sino cómo lo hizo, con una actitud de amor humilde y abnegado que sirve a las personas necesitadas. Y fíjate, no se trata de una pobreza extrema o una enfermedad profunda, sino de cualquier necesidad que alguien tenga y que podamos suplir. Ya que así vivió Jesús, sus seguidores nunca viven mejor, nunca llevan vidas más grandes que cuando lo imitamos a Él, amando y sirviendo a las personas en nuestras vidas. Verás, Jesús fue simultáneamente la persona más grande y el mayor siervo que jamás haya existido. Eso es porque servir y la grandeza no son opuestos. Servir y la grandeza equivalen. Jesús es el ser más grande de la historia por ser el mayor siervo de todos. Antes de detallar el texto, algunos grupos cristianos igualan el lavado de pies a la comunión y el bautismo. ¿Sabías eso? Hay algunas iglesias así por ahí. Lo hacen según el versículo 15. Hagan como yo hice. Son buenos cristianos piadosos, no herejes. No están locos. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Y por qué no lo hacemos? No lo hacemos por 3 motivos. Primero, en ningún otro lugar bíblico se enseña el lavado de pies. Solo aparece otra vez en Timoteo 5:10, pero allí no es una ceremonia universal como el bautismo o la comunión. Se menciona solo entre otras buenas obras. Segundo, no hay pruebas de que la iglesia primitiva lo considerara al mismo nivel ni que se practicara igual en sus reuniones. No hay evidencia de eso. Tercero, y lo más convincente para mí, fíjate en el versículo 15, Jesús les dijo que hicieran como Él había hecho por ellos, no que hicieran lo que Él hizo por ellos. Esa diferencia muestra que Él no espera que la actividad de lavar los pies continúe, sino que espera que la actitud de servicio amoroso y humilde sí continúe. Hoy veremos el lavado de pies como un ejemplo del amor de Jesús por su pueblo. Vimos la semana pasada que el lavado de pies ilustraba la limpieza espiritual y que solo Él puede lograrlo.
Porque Él murió por los pecadores para que pudieran ser lavados de todos sus pecados. En otras palabras, los redimidos por el sacrificio de Jesús pasan de esa realidad que impacta la eternidad al servicio amoroso y humilde hacia los demás. Ahora, el texto no solo nos dice qué hacer, nos muestra cómo es realmente el amor. No es un amor cursi ni sentimental. No es amor solo cuando es fácil. Es un amor costoso, que se inclina, se ensucia, da y sirve a las personas necesitadas con verdadera humildad. Y fíjense, no se trata de necesidades profundas y trascendentales, sino de necesidades cotidianas como los pies sucios. Veamos, se manifiesta este amor costoso en el versículo 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso su manto y volvió a su lugar. Les dijo, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Así que cuando Jesús termina de lavar cada uno de sus 24 pies, se pone su manto exterior, se lo vuelve a poner, regresa a su estera en el suelo, se sienta y los desafía a reflexionar sobre el significado de lavarles los pies. Esta pregunta parece retórica porque nadie responde, pero tampoco espera que le respondan. Y fíjense que no los regaña. No les dice, debería darles vergüenza no lavarme los pies o no lavarlos de los demás. Dice en el versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, pues lo soy. Ya sabemos qué significa maestro. La palabra señor abarca todo, desde un título cortés y respetuoso como señor hasta reconocer que Jesús es Dios mismo. En inglés, Jesús parece solo su maestro y señor, pero el griego usa el maestro y el señor, elevándolo sobre cualquier otro con esos títulos. Así que Jesús dice, fíjense que tienen razón en llamarlo así, porque eso es lo que realmente es. Lo cual, por cierto, señala el hecho de que Jesús sabía que era Dios cuando estaba en la tierra. Ahora, con estas verdades bien establecidas, soy su maestro y soy su señor. Él les muestra la implicación de esto en el versículo 14. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Si yo soy su Señor y su Maestro, y ya que los he servido y les he lavado los pies, ustedes deben servirse humildemente unos a otros en amor. Y por si acaso no entendieron lo que quería decir, lo aclara en el versículo 15, porque les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Así como Él los sirvió, ellos deben servirse unos a otros. Esa humildad amorosa era la forma en que su pueblo debía relacionarse entre sí de ahora en adelante. Es así de simple. Así que comenzamos a imitar el amor incomparable de Jesús, cuando, punto número 1, nos damos cuenta de que servir a los demás es obligatorio. Primero, servir a los demás es obligatorio. Para los cristianos, servir es obligatorio, no una optativa. Vean el versículo 14. Es algo que debemos hacer. Fíjense, versículo 15. Es algo que deberíamos hacer. Así que servir a los demás no es opcional, es algo que debemos hacer. Estamos obligados a hacerlo. Se espera que forme parte de la vida del cristiano. La palabra deber no es servir ocasionalmente o por ganas. Implica que el servicio humilde es un patrón de vida constante para el cristiano. Servir es la base del cristianismo. En un mundo que se trata de que tú consigas lo tuyo, esto es diferente. 1 Corintios 10:24, que nadie busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. O es Gálatas 5:13, por amor, servíos los unos a los otros, con un amor humilde, sacrificado y desinteresado que motive tus acciones, porque Él te amó. Sirve a los demás. Si no estuviste aquí el fin de semana pasado, lavar los pies era la actividad más humilde para las personas en esa sociedad antigua. No había nada en absoluto más bajo que lavar los pies. Si el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de la Gloria, no vio indigno hacer el trabajo de un siervo y lavar 24 pies sucios, entonces no hay nada que debamos considerar demasiado para nosotros, nada. Jesús se humilló, así que nosotros también debemos humillarnos. Si creemos que algún servicio está por debajo de nosotros, eso significa que no somos humildes, no somos amorosos y nos falta madurez en eso. Eso nunca es una excusa. Servir a los demás no tiene nada que ver con la madurez.
tiene todo que ver con lo que es obligatorio. El orgullo, ya sea por tener riqueza, posición, estatus, educación o lo que sea, todo eso es fuertemente condenado en este pasaje. Cualquiera que se niegue a hacer la más mínima bondad al cristiano más humilde ha perdido completamente el sentido de este texto. Y no solo eso, desafía el ejemplo de su Salvador. Primera de Juan 3:17 dice: quien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios? No amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. El orgullo nos hará ver a las personas y ciertos actos de servicio como algo inferior a nosotros. Pero de nuevo, si el Señor del cielo y de la tierra se humilló al nivel de esclavo y fue crucificado por los pecadores, entonces, sinceramente, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a servir a alguien? ¿A quiénes? Así como Jesús mostró a quienes sirvió, nosotros, sus seguidores, debemos ver en nuestras vidas ejemplos constantes de un servicio humilde hacia los demás, siguiendo su modelo. Oigo a Jesús decirnos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Verán, el mundo mide la grandeza por cuántos sirvientes tienes. Jesús mide la grandeza por cuántas personas sirves. ¿Y con qué frecuencia sirves? Y fíjense en el contexto. El versículo 14 es fundamental. El contexto es servir a otros cristianos. Fíjense en lavar los pies los unos a los otros. Aunque esto se aplica a todos, su aplicación principal no es para los desconocidos. No es a los pobres, no es a personas de otros países. Es a otros cristianos. Es obligatorio para nosotros servir a otros cristianos. Requerido, obligatorio. Creo que es así de simple. El mismo Jesús sirvió a los cristianos y de la misma manera nosotros también servimos a los cristianos. Pero esto a menudo es mucho más difícil que servir a desconocidos necesitados, ¿verdad? Los desconocidos suelen decir gracias. Tienen lo que percibimos como necesidades reales, no solo rutinas como lavar los pies. Los desconocidos no nos han herido ni fallado. No nos han hecho sentir rechazados, ignorados, invisibles ni desatendidos. Y es en ese momento cuando recordamos que Jesús lavó los pies de Judas, ¿verdad? Así que no tenemos excusa en cuanto a quién serviremos o no serviremos. Ahora, en esos momentos en los que algo se interpone en nuestro servicio, ¿qué es lo que se interpone? La mayoría de las veces, tal vez siempre, somos nosotros, que es el versículo 16. En verdad os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el mensajero es mayor que el que lo envió. Fíjense que Jesús introduce lo que está a punto de decir con en verdad os digo. Esto es una confirmación de la verdad que está a punto de decir. Es una razón para escucharlo y obedecerlo. Y es una advertencia de no tomar estas palabras a la ligera en absoluto. Así que, con eso en mente, él dice: ningún siervo se vería jamás a sí mismo por encima de su Señor, ni tampoco se consideraría demasiado importante para hacer algo que acaba de ver hacer primero a su Señor. Así que la dura verdad de este texto es que no seguir el ejemplo de Jesús aquí, de servir humildemente a los demás, es en realidad vernos a nosotros mismos como superiores a Él. Sé que Él lo haría, pero yo no puedo, no lo haré. Nunca debemos pensar tan alto de nosotros mismos como para creer que estamos por encima de ser siervos de los demás. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se consideró tan alto como para estar por encima de servirnos, ¿verdad? Esto representa el mayor obstáculo para imitar el amor inigualable de Jesús. Así que, segundo punto, niégate a ti mismo y sirve a los demás. Abraza la negación de uno mismo para servir a los demás. Nadie ni ningún acto estará por debajo de nosotros si hemos negado al yo como nuestro amo. Ningún siervo es mayor que su Señor. Así, para ser un buen siervo, éste debía vivir para agradar a su Señor, renunciando a sus ideas, deseos, caminos, opiniones y bienes.
Tenía que negar todo eso para servir a su Señor de una manera que hiciera feliz a su Señor. El siervo nunca podría ni siquiera soñar con hacer feliz a su Señor si actuaba como si Él fuera el Señor. Y este es un versículo que suelo citar porque lo recuerdo mucho, 2 Corintios 5:9. Como cristianos buscamos agradarle a Él. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro motivador. Queremos agradarle a Él. Después de la gracia, después de la salvación, ya no somos los señores. 2 Corintios 5:15, Él murió por todo eso, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para Él. Él es el Señor, nosotros esclavos. Él es el Señor, nosotros siervos. Es el Rey, somos súbditos. En realidad no es tan complejo, pero nosotros sí que lo complicamos. Y a menudo lo complicamos por nuestros propios pensamientos o por las ideas de otros, que dejamos que se asienten en nuestra mente y afecten la manera en que pensamos sobre estas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Para muchos, negarse a sí mismos para servir a otras personas es realmente difícil. Esto se debe a que han absorbido enseñanzas de podcasts chauvinistas, quienes en su fanfarronería y falsa fortaleza callan ante la humildad de Jesús al servir a los demás, pero hablan mucho sobre cómo las personas como tu esposa deben servirte a ti. Ni piensas en servirla humildemente, dejar tus herramientas o maletín y amarla, cuidarla y servirla por su bien, tomando tu toalla para lavar sus pies tras el trabajo. No, te enseñaron que el sacrificio personal es debilidad. Eso es de beta. Escucha, el servicio que Jesús exige aquí aplicado en tu hogar, eso no es debilidad. Se requiere el poder del Espíritu para practicar la obediencia abnegada. Es una imitación del amor fuerte, desinteresado y sacrificado del Salvador. Pero para otros, servir a otros cristianos, especialmente en el hogar, es difícil por las ideas de TikTok que te dicen que seas una girl boss. Ven servir a tu esposo e hijos como algo débil y asfixiante. Es una vida aburrida de mediocridad y pérdida. Servir a tu esposo como Jesús te sirvió se vuelve, tú me sirves a mí. Te serviré tras ser servida, exigiendo que me sirvas. Eso no es humildad. Eso no es amar de verdad como Jesús. No es hacer lo que agrada al Señor ni hacer lo que es mejor para los demás. Para el feminismo, servir es debilidad u opresión. Pero Jesús pide imitar su humildad y amor al servirnos, pues nos lavó de todo pecado. Mira, igual que no es fácil hacer ejercicio y comer bien, tampoco lo es servir a otros con sacrificio, amor y humildad. Al oírlo, aceptamos que está bien. Ser desinteresado, servir a Dios, así es, predicador. Imagina a los discípulos esa noche. Nada en su cultura ni en sus corazones entendía el acto de Jesús como algo que estuviera bien. Así es, yo debería hacer lo mismo, nada. Debería servir a otros como Él me sirvió a mí. Eso nunca se les pasó por la mente. Pero ¿sabes qué? Lo mismo nos sucede, nada en nuestra cultura ni en nuestro corazón pecador. ¿Algo de lo que dije hoy te parece bien? Así es. Eso debería hacer. Debería servir humildemente a los demás como Jesús me sirvió, pero nos resistimos. Pero nadie me ayuda, nadie me aprecia. Todos se aprovechan de mí. Pero piénsalo, la forma en que la gente respondería a su servicio amoroso y humilde no pasó por la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque lavó los pies traicioneros de Judas, lavó los pies autonegadores de Pedro y lavó los pies de otros 10 hombres ingratos y cobardes. Lo hizo por amor, no por los resultados. Nuestra cultura de machismo y feminismo y nuestros corazones pecaminosos suelen rechazar la abnegación, la humildad y el poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Diremos que sí, que es totalmente cierto, pero para lograrlo realmente hay un obstáculo inmenso dentro de nosotros que se resiste con fuerza. No solo nos excusamos de estos servicios, sino que se los exigimos a los demás.
Entonces, ¿abnegación? No. Jesús nos sirvió al morir por nuestros pecados y esa humildad y servicio amoroso hacia nosotros es lo que derrite el orgullo y nos motiva a servir a los demás. Y escucha, si todos adoptamos la abnegación para servir a los demás, entonces nadie queda fuera. Piénsalo, nadie es un objeto, nadie es aprovechado. Cuando un esposo sirve a su familia con amor y la esposa hace lo mismo con humildad y los hijos se sirven entre sí, ¿sabes qué pasa? Nadie queda fuera. Todos son atendidos, nadie queda sin servicio, cuidado, aprecio o amor. Todos sirven a todos. En la iglesia, si un 20% hace el 80% del trabajo, es fácil que se sientan agotados. Pero si yo te sirvo, tú me sirves y nos servimos mutuamente, entonces todos somos servidos, atendidos y amados, tal como el Salvador nos amó y nos sirvió. Si todos adoptamos la abnegación para servir a los demás, el chauvinismo y el feminismo no tendrían lugar en la iglesia. No tendrían lugar en nuestros hogares, porque los caminos de Jesús son mejores. Sus caminos son más saludables, sus caminos son más satisfactorios, porque para el Señor Jesús, cuanto más humilde eres, más amoroso eres, más grande eres y más feliz eres. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, realmente bienaventurados seréis si las hacéis. ¿A qué se refiere Jesús con estas cosas? Creo que son los versículos 13 al 15, que Él es nuestro Maestro y nuestro Señor. Y si su grandeza no le impidió lavarles los pies, no hay nada que deba impedirles amarse y servirse unos a otros. Nada. Así que si nos hemos beneficiado de que Él nos sirva, entonces deberíamos beneficiar y bendecir a otros sirviéndoles. Bien, ahora si nos detenemos justo ahí, tenemos conocimiento, ¿verdad? Debo tratar a los demás como Jesús me trata a mí. Debo servirles como Él me sirvió a mí. Debo amar a otras personas como Jesús me amó a mí, ¿entendido? ¿Sabe que saben esto? ¿Por qué? Porque Él acaba de decírselo. Eso no es suficiente. Para ser un seguidor de Jesús debemos, ¿qué? Debemos seguirle y hacer lo que sabemos. Como ves, muchos cristianos piensan que la bendición proviene de un conocimiento cada vez mayor de la verdad. Pero ¿de dónde proviene la bendición que dice, bienaventurados sois si practicáis la verdad? Una cosa es saber esto, pero para ser bendecido hay que hacerlo. Ahora bien, Jesús no está en contra del conocimiento en este punto. Seamos claros al respecto, pero el conocimiento sin amor no bendice a nadie. Bendecido serás cuando sirves a los demás con amorosa y desinteresada humildad por ellos. Bien, por cierto, bendito es un estado interior. No es solo estar satisfecho, sino plenitud real que da felicidad sin depender de circunstancias. Se basa en saber que Dios está complacido con la forma en que vives tu vida. Tú lo sabes, estás satisfecho con esto. Y por eso genera felicidad. Así que después de todo esto, si queremos imitar el amor incomparable de Jesús, admitamos que servir a los demás conduce a la felicidad. Punto número 3. Admite que servir a los demás conduce a la felicidad. Digo admitir. ¿Por qué? Porque una vez más, nuestra cultura y nuestro pecado no podrían estar más en desacuerdo con esto. Nuestro mundo dice que otros te sirvan a ti. Eso es lo que conduce a la felicidad. Un mundo, por cierto, lleno de ira y depresión. Jesús dice que servir a los demás y amar la humildad, eso es lo que conduce a la felicidad. Cuando llegué a este punto, pensé que entonces diría, así que elige de qué lado estás, ¿del mundo o de Jesús? Pero me di cuenta de que nuestras vidas ya muestran de qué lado estamos, según si servimos a los demás. La palabra hacer en bienaventurados seréis si las hacéis se refiere a un estilo de vida. Si tu patrón es servir humildemente, como Jesús al lavar los pies de sus discípulos, serás bendecido. Machistas y feministas en redes y el que vive en tu corazón no cree en esto. La felicidad es ser el sol y que el resto orbite a nuestro alrededor.
No podrían estar más en desacuerdo, pero al final su desacuerdo es con Jesús. Y nunca le va bien a nadie que esté en desacuerdo con Jesús. Si hiciera una encuesta a todos en Arizona, apuesto a que su mayor objetivo en la vida sería ser felices, incluso las personas que en realidad buscan riquezas, fama o influencia. Lo quieren porque creen que les traerá felicidad. Feministas y machistas dicen que la felicidad viene de ser servido por otros. Pero escuchen, servir a los demás nunca es una degradación. Es una promoción a una vida de bendición y felicidad, experimentando más el favor de Dios. Jesús no dijo que seríamos felices solo por pensar en esto. Pero noten, ni dijo que seríamos felices si otros hicieran esto por nosotros. Él dijo, serás feliz, serás bendecido cuando hagas esto. Cuando sirves sinceramente y con mucho amor a los demás. Así que la pregunta es, ¿hay alguien aquí que quiera ser feliz? ¿De verdad me dices que solo una mano? Esposos quizá no son felices, no porque ella no les lave los pies, sino porque ustedes no se los lavan a ella. Esposas, Jesús dice que serán felices cuando laven los pies de su esposo. Serás feliz si dejas el control del videojuego, el teléfono o el pasatiempo para tomar tu toalla y lavar los pies de tus amigos, tus hermanos, tu familia, tus vecinos, tus colegas o las personas en tu iglesia. Es ver una necesidad y atenderla en vez de alejarte. Es limpiar ese desorden. En lugar de simplemente fingir que no lo viste. Es tener esa charla difícil por el bien de la otra persona. Es hacerte cargo de tus propios desórdenes sin esperar que otros lo hagan. Es escuchar en vez de solo cumplir con un requisito. Es ver una necesidad en vez de ignorarla. Es atenderla sin que te lo pidan, sin ser reconocido o incluso sin que te lo agradezcan. Es llegar a casa, al trabajo o a la iglesia pensando, ¿qué puedo dar? ¿No? ¿Qué debería recibir? Ves a mucha gente corriendo, haciendo cosas y participando en el juego en lugar de estar en las gradas. ¿Por qué? Y es que cuando eso llega a suceder, el resultado en tu vida es una inmensa felicidad. Tengo una idea, pongámoslo a prueba con esto, pongamos a Jesús a prueba. Versículo 17, pon a prueba el versículo 17 y ve si es verdad. Di, voy a servir a los demás. Esa será mi mentalidad donde sea que vaya. Eso es lo que haré. Serviré a los presentes buscando su mayor bien y me postergaré para que ellos sean cuidados. Pon eso a prueba y ve si la felicidad no es el resultado. ¿Sabes cuál es la verdad? Lo cierto es que mucha gente está triste y deprimida, cuando incluso para algunos eso podría llegar a su final. Si simplemente empezaras a mirar a las personas más cercanas a ti en tu vida y dijeras, voy a servirte, podría traer a decenas al escenario que dirían, estaba muy decaído y deprimido, pero al empezar a servir a otros, todo cambió. ¿Sabes por qué? Por la negación de uno mismo. Servir nos desenfoca de nosotros mismos, el lamento pobre de mí para. Entonces, nuestros pensamientos se centran más en los demás. Priorizamos sus necesidades, lo que les ayudaría y su bienestar. Y el resultado de todo esto en tu vida es la felicidad. El resultado es la sonrisa de Dios sobre tu vida. ¿Por qué Dios sonreiría al verte servir humildemente a otros? Porque cuando sirves humildemente a otros, te pareces mucho a su hijo y a él le gusta mucho su hijo. Escucha, sé que puedo decir todo esto, sé que puedo intentar motivar esto desde todos los ángulos diferentes con los que Jesús nos motiva aquí, pero sé que lo que estoy diciendo es realmente difícil. Y para algunos es realmente difícil por el dolor real causado por personas a las que, ya sabes, Jesús quiere que sirvas. De nuevo, Jesús lavó los pies de Judas, así que él sabe lo que es servir a personas que causan dolor.
Y Él te llama a perdonarlos así como tú mismo has sido perdonado totalmente. A mostrarles la misericordia que Él te ha mostrado a ti y a servirles, no porque lo merezcan, sino a servirles por dos razones. Número uno, porque Él, el Señor, quiere que lo hagas. Y número dos, porque Él no quiere que tu vida sea privada de la felicidad que recibirás cuando sirvas a otros de la manera en que Él te sirvió a ti. Así que quiero que imagines que estás sentado en tu sala de estar. Es más tarde hoy. Y por la puerta principal entra Jesús. Tiene una toalla en una mano y una palangana de agua en la otra. Te mira y dice, ¿puedo lavarte los pies? Como Pedro en el versículo 8, todo en ti grita, no, Señor, nunca lavarás mis pies. ¿Sabes qué oirías el verso 8? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Tú no quieres eso, así que a regañadientes cedes. Y te quedas sentado mientras el Hijo de Dios desata tus zapatos y te los quita. Él te quita los calcetines o las sandalias y lava cada uno de tus completamente sucios pies que huelen tan mal. Juan 13 señala más allá de la toalla, porque en unas 12 horas la escena será la cruz. No lava pies. Allí fue quebrantado para lavar nuestro pecado. Tomó nuestra culpa y sufrió nuestro castigo. Derramó su sangre para que todos los que creen en Él sean limpiados de todo su pecado. La toalla era una imagen. La cruz es la realidad. Hasta ese punto llegó para servirte, no cuando lo merecías, no cuando estabas agradecido, no cuando estabas mejorando, sino que mientras aún eras pecador, Cristo te sirvió muriendo por ti. Así que si estás aquí y no crees en Jesús, no puedes limpiarte a ti mismo para venir a Él, pero Él te limpiará si vienes a Él. Él te lavará y limpiará de toda culpa, vergüenza y pecado al entregarle tu vida. Realmente lo hará. Ahora para los que están limpios, para los que son perdonados, cuando el Hijo de Dios termina de lavar tus pies, te mira y te dice, ahora harás tú lo mismo. Así que empiezas a agacharte y tomar la toalla, pero Él te detiene y te dice, no, 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 no a mí. No puedes lavar mis pies. Mi vida es sin pecado, sin culpa, completamente y perfectamente limpia. Pero podrías hacer lo mismo por tu esposa hablándole, apreciándola, amándola. ¿Haces lo mismo por tu esposo respetándolo, apreciándolo, estando cerca de él? Harás lo mismo por tus hijos, hermanos, amigos, vecinos o colegas. Harás lo mismo por tu congregación. Harás lo mismo por quienes te hirieron, por los que no agradecen, por quienes sientes que se aprovechan de ti o no lo merecen. Así como tú no lo merecías. ¿Les lavarás acaso los pies? ¿Los servirás así como yo te serví a ti? Jesucristo tomó la cruz para que tú tomaras la toalla por los demás, sirviéndolos, cuidando de ellos, haciendo lo mejor para ellos, todo porque eso fue lo que Él mismo hizo por ti. Y Él les dijo, encontraréis la verdadera felicidad si ponéis en práctica estas enseñanzas. Así que hoy ve a casa, ve al trabajo, ve a la escuela esta semana y lava algunos pies. Seamos una iglesia de la toalla, donde servimos al prójimo y cubrimos necesidades, pues nada está por debajo de nosotros. Porque Jesús se humilló más que cualquiera de nosotros para que pudiéramos estar con Él para siempre. Palabras difíciles, ¿verdad? Palabras difíciles, pero muy necesarias, que demuestran que esta es la palabra de Dios. Porque estas palabras son más relevantes que las noticias de mañana. Oremos. Jesús, qué palabras tan difíciles, pero te agradezco tanto que no se trata de, oye, tú eres el estándar y si lo alcanzamos valemos y si no, no somos nada. No, tú eres el estándar y nos das tu espíritu para que podamos empezar a caminar en tus caminos.
Nos motivas a través de la gracia y la misericordia. Nos motivas por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Si pudiste llegar tan lejos para amarnos y servirnos, podemos extremarnos para amar y servir a los demás. Pero es en momentos como este cuando es difícil para nosotros. Nos cuesta admitirlo, nos resulta difícil hacerlo. Y así, sea cual sea el motivo, te ruego que nos des a cada uno de nosotros la gracia de acercarnos a ti y para algunos de pedir perdón, de acercarnos a ti y decir, me he rebelado contra ti y no sé por qué eres tan genial, eres maravillosa, te daré mi vida. Y para el resto de nosotros, ¿qué usarías este tiempo? Para que nos parezcamos a ti. Realiza esta obra mientras nos acercamos a ti a través del canto y la oración. Hazlo, te lo ruego. Amén. Oye, espera. Si este mensaje te ayudó, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte el video activando la campana. Todo esto nos permite llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy.